El niño de las risas en el aeropuerto. No sé cuándo fue la primera vez que escuché la historia, pero recuerdo que me dejó una sensación inquietante. No es un cuento que encuentras en redes sociales o que alguien te cuente en una reunión familiar. Es algo más oscuro, más íntimo, como un secreto maldito que va de boca en boca entre aquellos que deben vigilar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el turno nocturno. Soy guardia de seguridad en el aeropuerto y aunque siempre fui escéptico sobre lo paranormal, algo comenzó a cambiar cuando me asignaron a cubrir el turno de madrugada. Hay un espacio en la terminal vieja, cerca de las puertas de embarque que casi nadie utiliza ya. Las luces siempre parpadean ahí, y aunque la electricidad en el lugar es constante, esos pasillos parecen tener vida propia. Pero no es solo el ambiente, ni las luces que titilan, ni las sombras que a veces parecen moverse con una intención que no alcanzas a comprender del todo. Es otra cosa. Hace aproximadamente 3 meses, algo ocurrió. No podía haber sido una coincidencia. Estaba en mi recorrido habitual, caminando cerca de la puerta 21, cuando vi algo en el monitor de seguridad. Era un niño. No parecía tener más de 6 años, caminaba lentamente por uno de los pasillos vacíos. Revisé el área y no había vuelos programados para esa hora, ni gente que debería estar allí. Pensé que era un pasajero perdido o que quizás alguien lo había dejado atrás, algo insólito pero no imposible. Me dirigí rápidamente hacia el lugar donde lo había visto en las cámaras, pero cuando llegué, el pasillo estaba completamente vacío. El aire era denso, casi pesado. Todo estaba en silencio. Sin embargo, algo no cuadraba. Volví a la estación de monitoreo para revisar las grabaciones y ahí estaba el niño de nuevo. Caminaba lentamente, con una calma antinatural para un niño pequeño. Y lo peor, en ningún momento miraba hacia las cámaras. Simplemente se deslizaba por el corredor, como si estuviera explorando, pero su rostro nunca se veía. Lo reporté a mis superiores, pero ellos solo dijeron que tal vez era una falla del sistema, que no me preocupara. Pero sabía que no era un error. Pasaron varias noches en las que no ocurrió nada extraño, hasta que una madrugada, mientras me encontraba en el mismo sector, vi una figura a lo lejos. Era el niño otra vez, caminando como si conociera perfectamente cada rincón del aeropuerto. No corría, no jugaba, solo andaba. Mis pasos resonaban en los pisos brillantes mientras intentaba acercarme, pero él siempre se mantenía a la misma distancia, como si fuera imposible alcanzarlo. Un compañero, Julio, quien llevaba más de una década trabajando en el aeropuerto, me confesó una noche que muchos guardias habían visto al niño, pero nadie quería hablar abiertamente del tema. No solo porque temían ser tomados por locos, sino porque todos coincidían en algo perturbador, con el niño siempre se escucha algo más. Risas. No del niño, sino de algún lugar cercano, como si hubiera alguien más observando desde las sombras. Julio me contó que en la zona de la terminal vieja, donde usualmente lo veo, solía haber un área para familias. Hace muchos años, según su relato, un accidente terrible había ocurrido allí. Un niño, de apenas 5 años, había desaparecido misteriosamente. Los padres lo buscaron por horas, pero el pequeño nunca apareció. Lo que nunca se mencionó en las noticias, según me dijo, es que las cámaras de seguridad nunca registraron la salida del niño. Simplemente se desvaneció entre las multitudes, como si el aeropuerto se lo hubiera tragado. A partir de entonces, los avistamientos del niño comenzaron a ocurrir. Al principio, los empleados pensaron que era solo una ilusión causada por el cansancio de las largas jornadas, pero con el tiempo, más y más guardias reportaron haberlo visto. Y siempre, de alguna forma inexplicable, escuchaban esas risas. No todos, pero los que lo vieron de cerca, los que intentaron seguirlo, afirmaban que esa risa les acompañaba después, como si el niño dejara una huella en ellos. Una noche decidí que debía resolver el misterio, aunque solo fuera para mi tranquilidad. Equipado con una linterna y una grabadora, recorrí los pasillos. Me quedé en las zonas más solitarias, donde los avistamientos eran más frecuentes. El ambiente era distinto. No frío, ni siquiera incómodo, solo, fuera de lugar.
Algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Caminé durante horas y no vi nada, hasta que casi a las 4 de la mañana, en la pantalla de la cámara térmica que llevaba conmigo, lo vi de nuevo. El niño estaba de pie, frente a una puerta cerrada. Cuando intenté acercarme, las luces parpadearon violentamente y la cámara se apagó. El silencio era insoportable y aunque no quería admitirlo, comencé a sentir que algo me vigilaba, algo que no era simplemente una cámara de seguridad rota. Caminé lentamente hacia la puerta donde lo había visto por última vez. Las risas, aunque no nítidas, parecían resonar en algún lugar lejano. Y ahí estaba él. Esta vez, lo vi claramente. Se giró lentamente hacia mí. No corrí, no grité, simplemente me quedé congelado en mi lugar. El niño no parecía estar perdido o asustado. Su mirada era vacía, inhumana. No dije nada, no había nada que decir. Entonces, sin hacer ruido, desapareció ante mis ojos. No caminó, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí. La risa que había escuchado antes se detuvo abruptamente. Al día siguiente, me acerqué a Julio, pero ya no estaba. Me informaron que había dejado el trabajo sin previo aviso. Otros compañeros también empezaron a renunciar, uno tras otro, sin explicaciones claras. Al parecer, habían visto algo que no podían olvidar, algo que no querían seguir enfrentando. Las semanas siguientes fueron más tranquilas, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Siempre que caminaba por los pasillos vacíos, sentía esa presencia, ese peso invisible que me acompañaba. Y aunque no he vuelto a ver al niño, no puedo evitar pensar que sigue ahí, esperando a que alguien más lo note, alguien más lo siga. Pero hay algo que sé con certeza, las risas nunca se han ido. Están allí, esperando. Solo espero que nunca me llamen otra vez. La mujer de blanco en la pista. Hay algo perturbador en un aeropuerto vacío. El bullicio normal de pasajeros, las luces brillantes y el constante ir y venir de aviones crean una atmósfera de movimiento continuo. Pero, cuando todo se detiene, cuando las últimas luces de un vuelo retrasado parpadean en la distancia y la terminal queda en silencio, el lugar cambia. Deja de ser un centro de tránsito, de paso. Se convierte en algo más. Algo que no pertenece al presente. Mi nombre es Alex y he trabajado como técnico de mantenimiento en el aeropuerto de Clearwater, en Florida, por casi 5 años. Un lugar conocido por sus vuelos comerciales, pero con un pasado mucho más sombrío de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que pocos saben, o quizás prefieren no saber, es que este aeropuerto fue construido sobre un antiguo cementerio. Hace más de un siglo, el sitio donde hoy despegan y aterrizan cientos de aviones al día era el lugar de descanso final para innumerables personas. Cuerpos fueron trasladados cuando el aeropuerto comenzó a construirse, pero hay rumores que aseguran que no todos fueron desenterrados. Al menos, no completamente. Siempre pensé que esas historias eran solo chismes de pasillo. Hasta que empecé a notar cosas que no tenían una explicación lógica. Comenzó de manera sutil, herramientas que desaparecían de la caja de mantenimiento y luego reaparecían en lugares donde nunca las dejé, luces que se encendían y apagaban sin que nadie estuviera cerca. Pero esas eran cosas pequeñas. Molestas, pero fácilmente explicables. Sin embargo, todo cambió hace alrededor de un año, en una noche de tormenta, cuando un avión que estaba a punto de aterrizar sufrió una desviación inexplicable. La llamada llegó pasada la medianoche. Un vuelo comercial había reportado algo inusual en la pista justo antes de aterrizar. El piloto, con voz nerviosa, describió haber visto a una mujer de blanco caminando lentamente por la pista de aterrizaje. No había señales de ninguna persona en el radar ni en los sistemas de seguridad del aeropuerto, y yo fui el encargado de revisar. Las cámaras de seguridad, los sensores de movimiento, todo estaba en orden, pero no había ningún registro de alguien en la pista esa noche. Aquella visión no fue un evento aislado. Otros vuelos comenzaron a reportar lo mismo.
Pilotos distraídos en el último momento, describiendo siempre a la misma figura, una mujer alta, vestida con un vestido blanco, caminando descalza a lo largo de la pista. Al principio, las autoridades aeroportuarias lo atribuyeron a la fatiga de los pilotos, al cansancio de largas horas de vuelo o a simples ilusiones ópticas provocadas por el reflejo de las luces en la pista mojada. Pero la frecuencia de los avistamientos aumentó y no solo eran los pilotos los que la veían. Los pasajeros de ventanilla también empezaron a informar sobre esa misma figura, deslizándose por la pista, sin prisa, sin miedo. Fue entonces cuando la historia del cementerio empezó a circular más intensamente entre los empleados. Se decía que muchos de los cuerpos nunca fueron retirados, que algunos estaban enterrados tan profundamente que los constructores simplemente los dejaron allí, ocultos bajo metros de cemento y asfalto. Lo que antes era una simple leyenda se convirtió en una posibilidad aterradora para aquellos que trabajábamos allí. Una noche, fui testigo de lo que todos describían. Me encontraba realizando un mantenimiento de rutina en las luces de aterrizaje al borde de la pista. Era una de esas noches en que la humedad se pegaba a la piel y el sonido de los aviones despegando en la distancia creaba una especie de zumbido constante. Mientras me agachaba para revisar uno de los cables, algo llamó mi atención desde el rabillo del ojo. Al principio pensé que era un reflejo, una distorsión causada por las luces o por la fatiga acumulada de tantas horas de trabajo. Pero cuando me giré, la vi. Allí estaba, al final de la pista, una figura alta y delgada, completamente vestida de blanco. Parecía flotar más que caminar, moviéndose lentamente hacia el centro de la pista, justo en la trayectoria de los aviones que estaban a punto de aterrizar. No podía apartar la mirada. Parecía tan fuera de lugar, tan antinatural. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, por decirme que era una pasajera extraviada, alguien que había cruzado una barrera de seguridad. Pero sabía que eso no tenía sentido. No había vuelos programados para esa hora y el acceso a la pista estaba estrictamente controlado. La figura siguió avanzando y mientras lo hacía, el aire a mi alrededor pareció hacerse más denso, más pesado. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí, pero seguí observando, incapaz de moverme. De repente, las luces de la pista comenzaron a parpadear, una tras otra, hasta que todo quedó sumido en una oscuridad temporal. Cuando las luces se restablecieron, la figura había desaparecido. Esa noche no pude dormir. La imagen de la mujer, su andar lento y deliberado, y la sensación opresiva en el aire me seguían atormentando. Al día siguiente, hablé con algunos compañeros, y lo que me contaron solo hizo que mi inquietud aumentara. No era el único que había visto a la mujer de blanco. De hecho, varios de los empleados de mayor antigüedad la habían visto también, pero ninguno quería hablar del tema abiertamente, como si temieran que, al mencionarla, le dieran más poder. Un par de semanas después, ocurrió lo que yo más temía. Un avión, durante su aproximación final, tuvo que abortar el aterrizaje a último momento. El piloto, desesperado, reportó haber visto a la mujer de blanco directamente en su camino, caminando por la pista. Los controladores de vuelo no podían entender lo que estaba pasando. Revisaron los radares, las cámaras, pero no había rastro de nadie. Sin embargo, el avión se desvió peligrosamente antes de que pudiera estabilizarse de nuevo y aterrizar en una pista alternativa. Aquello fue el punto de quiebre para muchos de nosotros. Algunos de mis compañeros dejaron el trabajo. No querían seguir en un lugar donde algo inexplicable, algo que no podían controlar, parecía estar interfiriendo con la realidad. Yo, sin embargo, no podía dejarlo. Tenía una familia que mantener, y por más que esas visiones me atormentaran, necesitaba el empleo. Pero las cosas no mejoraron. Cada vez que hacía una revisión nocturna, sentía esa misma sensación, la certeza de que algo, o alguien, estaba allí, observando. A veces, los informes de los pilotos coincidían con las noches que yo pasaba en el aeropuerto. Veían a la mujer en blanco justo antes de aterrizar. Algunos decían que aparecía tan cerca de la cabina que podían distinguir detalles en su rostro, pálida, con ojos vacíos, pero sin expresión alguna. Solo caminaba. Nunca se detenía, nunca corría, simplemente seguía su camino,
como si el paso del tiempo no la afectara. Hace unos meses, tras el incidente más reciente, los rumores volvieron a cobrar fuerza. Algunas personas creen que la mujer de blanco es el espíritu de una mujer enterrada en el cementerio original, alguien que nunca encontró paz. Otros piensan que es una advertencia, una señal de que algo aún más oscuro está por ocurrir en este aeropuerto. Yo, por mi parte, ya no sé qué creer. Todo lo que sé es que la he visto y sé que no soy el único. Algunos prefieren no hablar de ello, pero el silencio no cambia lo que está sucediendo. Todavía sigo trabajando en el aeropuerto, pero cada noche, cuando el último vuelo del día aterriza y las luces de la pista se apagan, me quedo con la sensación de que ella está ahí, esperando. Y aunque intente ignorarla, aunque me diga a mí mismo que solo es una leyenda, una ilusión compartida por mentes cansadas, sé que en cualquier momento puedo volver a verla caminando lentamente por la pista, recordándonos que el pasado nunca se ha ido del todo. El pasajero fantasma de la Terminal 2. Si alguna vez has estado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana de madrugada, sabrás que, pese a estar casi vacío, nunca se siente realmente desierto. Hay algo en el aire, una especie de carga invisible que, aunque no puedas ver ni oír, siempre está presente. Mi nombre es Mateo, y trabajé como guardia de seguridad en ese aeropuerto por 3 años. A lo largo de ese tiempo, presencié cosas que la mayoría de la gente jamás querría experimentar. Pero hay una historia que nunca he podido olvidar. Una historia que, hasta el día de hoy, me quita el sueño. Todo comenzó una noche de octubre. El clima estaba inusualmente húmedo para ser Tijuana y el aeropuerto estaba tranquilo. Solo unos pocos vuelos internacionales retrasados y el constante rumor de motores apagándose en la pista. Mi turno comenzaba a la medianoche, y aquella noche me asignaron a vigilar la Terminal 2, la menos concurrida del aeropuerto. Esta terminal tiene algo diferente, algo inquietante, especialmente de noche. Los pasillos son largos, con techos altos, y las luces a menudo parpadean sin razón aparente. Lo atribuye a fallas eléctricas, pero lo que ocurrió esa noche no tenía explicación alguna. Eran alrededor de las 2 de la mañana y me encontraba haciendo mi recorrido habitual, verificando las puertas de embarque. Caminaba por los pasillos desiertos cuando, de repente, algo llamó mi atención en una de las pantallas de seguridad. No era raro que aparecieran pasajeros perdidos o extraviados, especialmente a esas horas. Pero lo que vi no era un pasajero cualquiera. En la cámara que apuntaba hacia la zona de embarque internacional, vi a un hombre de pie, completamente inmóvil, frente a una puerta cerrada. El hombre no parecía estar esperando un vuelo. Llevaba una chaqueta oscura, vieja, que contrastaba con el ambiente moderno del aeropuerto. Lo extraño es que ninguna alarma de movimiento se había activado y, cuando revisé el registro de vuelos, no había ningún vuelo programado en esa puerta hasta la mañana siguiente. Decidí dirigirme hacia la puerta donde lo había visto, pensando que tal vez era un pasajero desorientado o alguien que había perdido su vuelo. Al llegar, el pasillo estaba vacío. El hombre que vi en la cámara ya no estaba, y no había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el zumbido constante del aire acondicionado. Revisé las cámaras una vez más, y allí seguía él, pero ahora en otro punto del aeropuerto. Esta vez estaba en la zona de recogida de equipaje, parado junto a una de las cintas transportadoras que ni siquiera estaba en funcionamiento a esa hora. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, aunque no entendía por qué en ese momento. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Me dirigí hacia la cinta de equipaje, recorriendo los pasillos vacíos y las salas de espera sin vida. Cuando llegué a la zona de equipaje, estaba tan vacía como el resto del lugar. No había ni una maleta, ni un pasajero a la vista, solo un espacio vasto y desolado. Busqué al hombre, pero no estaba. Sin embargo, las cámaras lo mostraban allí, de pie, mirando fijamente a la cinta transportadora, sin moverse. Lo reporté a mis superiores, pero nadie me tomó en serio. Dijeron que probablemente era una falla en las cámaras, que esas cosas pasaban a menudo y que no había de qué preocuparse. Sin embargo,
Lo que ocurrió después hizo que ya no pudiera ignorar lo que estaba sucediendo. A las 3 de la mañana, una de las alarmas de seguridad se activó en la pista. No había vuelos programados y las puertas de acceso estaban todas aseguradas. Me dirigí hacia la pista, cruzando el área de carga y los hangares. Cuando llegué, la niebla empezaba a bajar, cubriendo todo con una capa blanca y densa que apenas dejaba ver unos metros más allá. En el borde de la pista, entre las luces que parpadeaban intermitentemente, lo vi. El hombre de la chaqueta oscura estaba de pie, mirando hacia la terminal, como si estuviera esperando algo. Estaba demasiado cerca de la pista, en un lugar peligroso. Llamé por radio para reportar lo que estaba viendo, pero cuando miré nuevamente, ya no estaba. Todo lo que quedaba era la niebla que se movía lentamente con el viento y un silencio que parecía más profundo de lo normal. Regresé al edificio con una sensación de inquietud que no lograba quitarme de encima. Algo andaba mal en este lugar y no podía explicar por qué ese hombre aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Decidí revisar las cámaras una vez más. Cuando revisé las grabaciones, me quedé helado. En cada una de las cámaras donde había visto al hombre, su figura estaba distorsionada, como si el video se hubiera corrompido solo en esos puntos específicos. Era como si él no perteneciera a la misma realidad que capturaban las cámaras. Parecía que cada vez que lo veía, el video parpadeaba y la imagen del hombre se desdibujaba ligeramente. Traté de obtener más detalles de su rostro, pero siempre estaba borroso, como si una niebla digital lo envolviera. Los días siguientes fueron más extraños. Otros guardias comenzaron a reportar avistamientos de un hombre que deambulaba por las áreas restringidas del aeropuerto. Algunos lo vieron en la pista, otros en la zona de carga. Cada vez que alguien intentaba acercarse, desaparecía. Lo más inquietante era que cada vez que lo veían, el ambiente se volvía pesado y las luces parpadeaban sin razón aparente. Investigué el pasado del aeropuerto y me enteré de algo perturbador. Antes de que se construyera la moderna Terminal 2, esa parte del aeropuerto había sido un cementerio abandonado durante décadas. Las tumbas habían sido removidas, o al menos eso decían los informes oficiales. Pero según las historias locales, no todos los cuerpos fueron trasladados. Algunos trabajadores incluso hablaban de entierros apresurados, de tumbas olvidadas bajo capas de concreto. Después de semanas de avistamientos, un piloto reportó haber visto al mismo hombre de pie junto a la pista durante un aterrizaje nocturno. Lo describió como una distracción peligrosa, alguien que no debería haber estado allí. El informe oficial concluyó que no había ninguna evidencia de un intruso en la pista, pero los pilotos comenzaron a hablar entre ellos. Pronto, el rumor se extendió, el aeropuerto tenía un pasajero que nunca abordaba un vuelo, un hombre que aparecía y desaparecía sin explicación. Lo que más me atormenta es lo que ocurrió en mi último turno. Era una noche tranquila, una de esas donde el viento sopla fuerte sobre el asfalto y apenas se oyen los motores de los aviones. Me encontraba en la torre de control, vigilando las cámaras. Las imágenes de la pista eran claras, sin nada extraño. Pero de repente, todas las cámaras de la Terminal 2 comenzaron a parpadear al mismo tiempo. Sabía lo que estaba por suceder. Ahí estaba él, de nuevo, parado justo en la entrada de la pista, inmóvil. Esta vez, su figura era más clara, y por primera vez, sentí que estaba mirándome directamente a través de las cámaras. No sé cómo, pero lo supe. Estaba observándome. Apagué las cámaras, incapaz de seguir mirando. Esa fue mi última noche en el aeropuerto. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar la sensación de que ese hombre, ese pasajero fantasma, estaba de alguna manera conectado conmigo. Lo que vi aquella noche, lo que experimenté, me persigue hasta el día de hoy. A veces sueño con él, con su figura borrosa y su chaqueta oscura, caminando por los pasillos vacíos de la Terminal 2, esperando un vuelo que nunca llegará. Y aunque no he vuelto al aeropuerto desde entonces, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, sigue allí. Y quizás, solo quizás, también me está esperando. El ritual secreto en la terminal. Siempre pensé que los aeropuertos tenían una vida propia,
un pulso que se aceleraba y desaceleraba según la cantidad de pasajeros y vuelos del día. Pero nunca imaginé que esa vida podía tener una raíz mucho más oscura. Mi nombre es Daniel y trabajé como parte del equipo de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara durante casi 7 años. Lo que vi, lo que experimenté en ese tiempo, es algo que jamás podré borrar de mi mente. Todo comenzó de manera sutil, como suelen hacerlo las cosas que tienen raíces profundas y escondidas. Durante los primeros meses de trabajo, todo parecía normal. Manteníamos las áreas comunes, hacíamos reparaciones menores, y nos asegurábamos de que todo funcionara como debía. Sin embargo, algunas noches, cuando el flujo de pasajeros disminuía y las luces de las tiendas cerradas parpadeaban en la distancia, algo en el ambiente se sentía denso. No sabría explicarlo bien, pero los veteranos del equipo, esos que llevaban más de una década trabajando en el aeropuerto, no parecían perturbados por esa sensación. De hecho, parecían aceptar aquella pesadez como parte de su rutina. Con el tiempo, empecé a notar ciertos comportamientos extraños entre algunos de mis compañeros de mayor antigüedad. Manuel, uno de los jefes de turno, siempre encontraba excusas para quedarse hasta tarde, mucho después de que su turno había terminado. A veces lo veía caminando por las áreas más remotas del aeropuerto, en zonas de almacenamiento o cerca de los hangares abandonados. Decía que era para revisar algunas cosas, pero nunca me quedaba claro qué exactamente. Una madrugada, mientras hacía un chequeo rutinario en la zona de la pista vieja, encontré algo que me dejó perplejo. En una esquina apartada, donde ya casi no llegan los vuelos, vi marcas en el suelo, dibujadas con tiza. Eran símbolos extraños, nada que reconociera, aunque parecían antiguos. La forma en que estaban organizados, en un círculo casi perfecto, me incomodó, pero pensé que quizás algún pasajero curioso había hecho aquello por aburrimiento. Lo barrí sin pensarlo demasiado y seguí con mi trabajo. Sin embargo, fue después de ese hallazgo que las cosas empezaron a volverse realmente inquietantes. Una semana más tarde, mientras revisaba las luces en una de las pistas secundarias, escuché algo extraño. Era como un murmullo en la distancia, algo que no encajaba con el sonido habitual de los aviones y la maquinaria del aeropuerto. Me giré buscando el origen, pero lo que vi me dejó paralizado. A unos 100 metros de mí, cerca de la zona de carga, vi a un grupo de personas reunidas en círculo. Al principio pensé que era una reunión del personal de seguridad o mantenimiento, pero la hora era inusual y no había razón para que estuvieran ahí, especialmente a esa distancia de las áreas principales. Lo observé por unos segundos. Las personas en el círculo se movían lentamente, inclinándose hacia el suelo, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Era una escena que no encajaba en absoluto con el entorno de un aeropuerto moderno. A medida que me acercaba, vi a Manuel entre ellos, junto con otros 5 o 6 compañeros. Todos ellos eran los trabajadores más antiguos del aeropuerto. Tenían en sus manos velas y pequeños objetos que no pude distinguir bien. Me quedé inmóvil, incapaz de acercarme más o de alejarme. Ellos no me vieron. Cuando se dispersaron, me acerqué al lugar donde habían estado reunidos. Las marcas en el suelo eran similares a las que había encontrado antes, pero esta vez eran mucho más elaboradas. Había símbolos dibujados en un patrón que no podía entender y una ligera mancha rojiza en el centro del círculo. Sentí que no debía estar ahí. Esa fue la primera vez que sentí que el aeropuerto, un lugar que siempre había visto como simplemente caótico y lleno de vida, guardaba secretos que nunca debí descubrir. Al día siguiente, no mencioné nada. Seguí mi rutina como siempre, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Manuel y los otros actuaban como si nada hubiera sucedido, como si la noche anterior hubiera sido igual a cualquier otra. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de todo aquello. Comencé a observar con más atención, a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Los vuelos del aeropuerto parecían fluir con una eficiencia que no podía explicar. No importaba cuántos retrasos o contratiempos ocurrieran en otros aeropuertos, los vuelos en Guadalajara casi siempre salían y llegaban a tiempo.
Mientras otros lugares lidiaban con tormentas, huelgas o problemas técnicos, nuestro aeropuerto parecía estar siempre un paso adelante. Incluso cuando el tráfico aéreo crecía de manera abrumadora, parecía que algo, o alguien, mantenía todo bajo control. Un mes después del incidente en la pista, todo se intensificó. Era otra noche de turno largo. Me encontraba limpiando una sala de descanso cuando, por pura casualidad, escuché a dos de los trabajadores hablar entre susurros sobre algo llamado el ritual. No pude escuchar todo, pero capté lo suficiente para saber que era algo que llevaban haciendo desde hace mucho tiempo. Mantener el aeropuerto funcionando, decían. Asegurarse de que los vuelos nunca paren. No entendí completamente de qué hablaban, pero una cosa era clara, había una especie de acuerdo entre ellos, algo que iba más allá de sus trabajos regulares. Decidí averiguar más por mi cuenta. Empecé a investigar la historia del aeropuerto, pero no había nada fuera de lo común en su construcción o historia oficial. Sin embargo, un viejo archivo mencionaba que antes de que el aeropuerto se construyera, esa zona había sido hogar de un asentamiento antiguo. Se hablaba de creencias prehispánicas, de rituales que los habitantes realizaban para propiciar viajes seguros a través de los cielos. Aquello me pareció una coincidencia macabra. Una noche, me armé de valor y decidí seguir a Manuel sin que él lo supiera. Lo vi reunirse con otros empleados en una zona apartada cerca de las pistas secundarias, justo donde había visto el primer círculo. Esta vez no me quedé observando desde la distancia. Me acerqué lo suficiente como para ver lo que realmente hacían. Encendieron velas, dibujaron los mismos símbolos extraños en el suelo y murmuraban algo que no lograba entender del todo. No era español ni inglés. Era un lenguaje antiguo, gutural, y lo repetían en un ritmo lento y calculado. El ambiente se sentía cargado de algo indescriptible, pero lo que me dejó sin aliento fue lo que ocurrió al final del ritual. Justo cuando las velas estaban a punto de consumirse, sentí un ligero temblor bajo mis pies. No era un temblor físico del suelo, sino algo más sutil, como si algo en el ambiente hubiese cambiado. De repente, todas las luces del aeropuerto parpadearon al unísono. No lo suficiente como para alarmar a los pasajeros o interrumpir los vuelos, pero fue como si el aeropuerto, en su totalidad, respondiera al ritual de alguna manera. A la mañana siguiente, todo parecía normal otra vez. Los vuelos llegaban y salían a tiempo, los pasajeros seguían con sus vidas, sin idea de lo que realmente sucedía detrás de las paredes de aquel lugar. Pero yo ya no podía verlo de la misma manera. Sabía que Manuel y el resto del grupo hacían esto de manera rutinaria, como si fuera parte de su trabajo, como si estuvieran protegiendo al aeropuerto de algo, o quizás, propiciando que algo lo mantuviera funcionando. Después de esa noche, decidí que no quería seguir siendo parte de aquello. No entendía completamente lo que había presenciado, pero sabía que era algo mucho más oscuro de lo que podría manejar. No podía soportar la idea de trabajar en un lugar que dependía de rituales extraños y fuerzas que no comprendía para seguir funcionando. Presenté mi renuncia al día siguiente, y aunque algunos de mis compañeros parecían sorprendidos, Manuel solo me miró en silencio. No me preguntó por qué me iba ni trató de convencerme de quedarme. Solo asintió, como si supiera exactamente lo que había visto y lo que me había empujado a tomar esa decisión. Nunca volví al aeropuerto, pero todavía me pregunto cuántos aeropuertos más en el mundo dependen de secretos oscuros como ese para mantenerse funcionando. Y sobre todo, me pregunto cuánto tiempo puede durar esa prosperidad antes de que algo más, algo que ellos no puedan controlar, decida reclamar su precio. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.